Buenos días, Noelia. Hola, Lola, buenos días. Bienvenidas a otro episodio del videoblog. Y hoy traemos uno que nos gusta mucho. Ya hemos hablado de esto antes, pero es un tema que nos vuelve a insistir, que aparece un montón. Le hemos puesto de título ¿Por qué siempre repito relaciones que me hacen daño? Porque aquí hablamos de patrones de pareja, de heridas de apego. Las preguntas que nos hacen es, ¿qué hay detrás de repetir ese patrón? Si estoy autosaboteando mis relaciones amorosas, ¿qué tiene que ver la infancia o esas heridas de apego? Hablamos de patrones, Noelia. Así es. Y queremos empezar un poco contestando una de las preguntas que nos han hecho, nos han avanzado. Siempre atraigo el mismo tipo de pareja, aunque cambie de persona, el final es el mismo. Hablamos e introducimos los patrones repetitivos en la pareja. Pues sí, vamos a ello, que es un tema muy interesante, Lola. Seguro que va a suscitar interés. Bueno, tenemos que partir de la frase en la que la biodescodificación y todos los síntomas, tanto sean físicos, psíquicos o comportamentales, estaríamos en tema comportamental, es un lenguaje biológico cargado de significado, una expresión del cuerpo que busca adaptarse o protegernos frente a conflictos. Es decir, que todo lo que pasa en nuestra vida, nuestras actuaciones, nuestras repeticiones, nuestra manera de ser, siempre biológicamente va a intentar protegernos frente al dolor, aunque nosotros racionalmente no llegamos a entenderlo, como tú me dices. ¿Por qué repito esa relación? ¿Qué me está diciendo esa relación de mí? Pues vamos a ello, ¿no? Dices, nos está protegiendo, y ahí es donde entra por la duda. ¿Cómo repito algo que me está haciendo daño? Así es, porque fíjate que las parejas siempre decimos que son un espejo nuestro, es nuestro espejo, es la pareja. De hecho, yo llegaría un poquito más allá y te diría, Lola, que todas las relaciones son espejos nuestros. Lo que pasa es que en la pareja, el adulto, pues pone muchas expectativas en la pareja. Ya no tanto quizás en los padres, o ya si los hijos, si los hay, pues ya han llevado su propio proceso. Entonces, en el momento que aparece la pareja, sí es verdad que va a ser un espejo de nosotros, ¿de acuerdo? Independientemente de que esta persona sea como tenga sus características personales y su forma de ser. Al principio tenemos lo que es la fase del enamoramiento, donde la persona nos parece maravillosa, y luego cuando empezamos ya a aterrizar todo el contenido emocional, y es cuando realmente nos encontramos con una persona que empezamos a ver sus vulnerabilidades, sus defectos, sus aciertos y todo en ella. Aquí, para introducirlo, Lola, que me parece muy importante es, tenemos que ver que las elecciones en nuestra vida no son azarosas. De hecho, hay un estudio de Lieber que ya nos dice que todo lo que decidimos antes ha pasado un filtro inconsciente. Es decir, todas las decisiones que yo elija en mi vida tienen que ver con mi mapa mental, con mi mapa de ser personal. Por eso también se dice que creamos nuestra propia realidad, porque realmente lo que yo voy generando, lo que yo voy creando, lo que yo voy atrayendo, habla todo de mí. Entonces, el material inconsciente, psíquico que posee el ser humano es tan inmenso como un océano, ¿de acuerdo? De esa parte de ese océano podríamos decir que hay un reducto muy pequeño, que es una isla, que es lo que yo conozco de mí. Entonces, si habláramos del Pacífico en una isla, yo solamente de mí conozco esa isla, ¿de acuerdo? Eso no significa que no pueda sacar a la isla contenido psíquico subconsciente, pero se requiere de interés y de trabajo personal en ello. ¿Esto por qué es importante? Porque ahora me gustaría, invitaría a los que nos están escuchando, que se imaginen que están en un estadio de fútbol con un gran concierto, con la estrella del momento. Hay tanta gente que no cabe ni un alfiler, todos para ver el espectáculo. Y de ese espectáculo yo empiezo a moverme por todas partes y ¡pum!, de repente veo una persona que, como si fuera como radares inconscientes, ¡pum!, nos observamos. Y entonces nos conocemos, nos acercamos, empezamos a conversar
y a partir de ahí sale una relación. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate la inmensidad en la que yo me encuentro, los millones de personas que hay ahí. Por supuesto no me da tiempo a conocerlos todos, pero de todos yo me encuentro con un gran porcentaje y de ese porcentaje solamente una persona atrae mi interés. Y qué curioso que la otra persona también atrae mi interés. Cuando hay un interés mutuo es cuando hacemos una pareja. Es decir, yo de la otra persona me suscita una atención especial y la otra persona hacia mí. Y ahí es cuando nace una relación en pareja, porque si no, no sería una relación en pareja. A mí me puede gustar una persona y esta persona no tener esa... ¿no? Exacto. Entonces, si hablamos de una atención mutua, que es bidireccional, entonces hay algo de mí en esa persona que me atrae y algo de mí que le atrae a esa persona, ¿de acuerdo? En un principio habrá gente que dirá, pues eso físico, pero no llega a ser tanto el físico. Y si lo es, también está hablando de nosotros. Porque alguien puede decir, no, es que era un chico maravilloso, es guapo, estupendo. También está hablando de nuestra necesidad de mostrarnos en grupo para deleitarnos de una pareja, de decir, mira lo que conquisté. Es mi éxito tener una pareja así, es porque también me está diciendo yo lo rebosante que soy, esplendorosa, ¿de acuerdo? Entonces siempre estar hablando de nosotros. Cuando es una persona que dices, uy, qué trabajador, ¿no? Este chico hay que ver cómo trabaja, también está hablando de la necesidad de que socialmente me vean como la creencia popular de si es un chico trabajador es un buen chico, si trabaja mucho es buen chico, pero no siempre es así. Entonces te lo vengo a decir porque todo está basado en nuestro sistema de creencias que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y también de esas relaciones que podemos traer y rescatar de nuestros antepasados que se han convertido como en una rutina. Es decir, si mis padres y mi familia y mis antepasados, pues las parejas eran parejas pues trabajadores, pues yo inconscientemente y todo puedo atraer personas que sean muy trabajadoras, pero cuidado que detrás de que sean muy trabajadoras a lo mejor no tienen suficiente tiempo para disfrutar y a mí me gusta mucho disfrutar socialmente. Entonces es cuando empezamos a entrar en ese juego de decir sí pero no. Al principio sí, pero con el tiempo como que empiezo a observar que me muestra un aspecto que me saca un poco de mis casillas o de mi lugar. Eso que nos genera inquietud en nosotros es lo que nosotros deberíamos observar para trabajar. Es que te iba a preguntar precisamente un poco eso. Cuando has hablado de esto que tenemos un poco del pasado y que lo vamos trayendo hacia el presente en forma de parejas que vamos eligiendo, esa relación que hay, esas memorias inconscientes y el por qué seguimos en bucle repitiendo eso. O sea, me quedé un poco con la idea de decir, bueno, puedo traerme del pasado un tipo de pareja porque en mi familia o conforme yo he vivido y me han educado, voy eligiendo ese tipo de persona trabajadora o persona 10 físicamente o cualquier característica y no acaba bien porque a lo mejor te das cuenta de que efectivamente no hay esa compatibilidad, eso que necesito yo no está en esa pareja, pero luego vuelvo otra vez a el mismo patrón. Es decir, esto ¿por qué se convierte en un patrón y por qué es como un bucle? ¿Es como que no despertamos? ¿Qué pasa? Es un bucle porque realmente nosotros no lo hemos trabajado aún. Entonces, la vida busca la repetición para que tomemos conciencia de eso carente en nosotros que debemos equilibrar para poder evolucionar y adaptarnos mejor en la vida. Por eso es pura biología, por eso nos previene de esos conflictos, por a la larga eso se convierte en conflictos. ¿De acuerdo? Entonces, pongamos, por ejemplo, una persona que durante su vida busca el mostrarse, el verse, ¿no? Por ejemplo, porque en la infancia, en el colegio, pues tuvo profesores que le aplacaron mucho, o cuando intentó la persona mostrarse o hacer una presentación en grupo, se le tachó de no sabe, se le castigó, se rieron de ello, de la persona y tal. Entonces, este hecho del pasado no sanado, que hace que la persona, aún habiendo nacido con la necesidad de florecer, se cierra para protegerse del conflicto y del rechazo, encuentra, pongamos, una pareja
que es justo eso que ella aplaca inconscientemente. Y encuentra un hombre que se muestra mucho, que es socialmente muy vivaz y que gusta mucho, y es lo que a ella la encandila y dice, ay, este hombre cómo me gusta, fíjate cómo se mueve, cómo habla un grupo, qué gusto da. Y entonces yo me siento admirada por él, pero porque es algo en mí que quedó en lo que se conoce psíquicamente dentro del psicoanálisis, que Jung llamó la sombra. La parte de la sombra psíquica. La sombra es todo aquello que repudiaron o repudiamos o rechazamos y dejamos como en un saco inconsciente y que pulsa por salir, intenta salir. Por eso la frase de Jung que dice, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Si yo niego que eso me pertenece, que forma parte de mí, pero por mi historia no pude sacarlo y florecerlo, pues entonces me someterá, porque yo voy a repetir relaciones en personas que van a florecer mucho más que yo socialmente. Entonces, al principio yo estaré enamoradísima de esa pareja, pero con el tiempo me daré cuenta de que lo poco que me mostraba aún me permite mostrarme menos. Y entonces es cuando empieza en mí a darme esa sensación de coacta mi libertad, no me permite expresarme. Si ya me expresaba poco, ahora aún me expreso menos. Siempre está él hablando, no me deja tomar decisiones, no me deja salir con mis amigas si él no sale y es el que atrae la atención del grupo. Y ahí se acaba esa relación. Y ahí es cuando empiezan a haber problemas y se acaba la relación, pues a partir de ahí, pues trayendo otras consecuencias y acaba la relación dejándose. Esta persona, si eso no lo soluciona, con el tiempo, cuando pase lo que es el duelo y ya se encuentre con ella misma, siga ese mismo patrón de no dejarse mostrar en otra situación, volverá a encontrar otra persona que brillará, a lo mejor en otro ambiente. El mismo patrón, ¿no? Claro, a lo mejor en otro ambiente, a lo mejor no es tanto social, a lo mejor es más laboral, ¿no? Pero empieza a darse cuenta de que, uy, esta persona también me atrae. Y volvemos otra vez a repetir un patrón que al final me niega, no me deja libertad, me coacta en mis relaciones sociales, me impide florecer lo poco que me permito yo misma florecer. Y entonces, aunque sean dos personas completamente diferentes, en contextos diferentes, te das cuenta de que al final, ostras, ambos me coactan mi libertad. Entonces la pregunta es, ¿cuándo en mi infancia o en mis padres se coactó la libertad? Me coactaron el permiso de poder florecer, poder mostrarme y decir, aquí estoy yo radiante. Y entonces cuando trabajamos en terapia es cuando vamos al origen, que es el conflicto, en el que realmente esta persona se da cuenta de que no le dejaron mostrar esa expresión suya de libertad y de toma de decisión. Este es un caso que se suele repetir en bastantes casos clínicos en la terapia. También nos han preguntado, y eso yo creo que es inevitable, ¿por qué se repiten? Y me vuelvo a repetir un poco el título ese de relaciones que me hacen daño. Sí. Nos han llegado muchas consultas de por qué repito ese tipo de relación tóxica. Y ya no es que nos hablen de maltrato físico, que también ha habido algún caso, pero es no me tratan bien, o sea, no me siento bien tratado o tratada por ese tipo de pareja y vuelvo otra vez a relaciones tóxicas en las que a mí me hacen daño, me maltratan. O sea, ¿por qué cojo ese perfil de hombre o de mujer? Ajá. Vale, aquí estaríamos entrando ya en una relación tóxica, de una relación que puede llegar incluso al maltrato físico o verbal. En el tema de las relaciones tóxicas, el modelo que tenemos todos los seres humanos siempre ha sido nuestros padres en la infancia, ¿de acuerdo? Entonces, si una persona se mete en una relación de dependencia emocional que puede llegar hasta el punto del maltrato verbal o físico, si miras un poco atrás, los padres tuvieron un modelo muy desestructurado, por mucho que los padres digan que muy bien, no es verdad, porque luego cuando lo trabajas a nivel terapéutico dices, pues no era tan verdad, porque efectivamente lo que hacéis es normalizar una relación en el que yo me impongo, o en el que yo controlo, o en el que yo domino. Y aquí me iría a hablar del triángulo de Karpman, y es muy importante para las relaciones que hablemos de ello, Lola, ya no solamente para la relación de pareja. Todas las relaciones hoy en día deberíamos observar si estamos llevando a cabo el papel de uno de estos tres protagonistas. Por eso se llama el triángulo de Karpman, que es el triángulo de poder. Uno de ellos es el víctima.
Si yo soy una víctima en una relación, entonces soy la que me someto, la que cuando la pareja me dice una cosa, yo digo, vale, ejecuto, ¿no? O sea, quiero decir, vale, como si fuera el niño. Cuando papá le está diciendo, no hagas eso, lo estás haciendo mal, y el niño se asusta, se empequeñece y cierra y acaba haciendo caso. Eso sería la figura de la víctima, ¿de acuerdo? O sea, como hay una obediencia, ¿no? Exacto. Luego tenemos el siguiente protagonista, que es el salvador. El salvador es aquel que te dice, yo lo hago todo. Es como si tú vinieras y me dijeras, Noelia, esto no lo sé hacer, y yo te dijera, yo lo hago por ti. No te preocupes, Lola, siempre que lo necesites yo lo hago por ti. En realidad no te estoy diciendo, no, Lola, ven y te enseño porque tú lo puedes hacer también igual o mejor que yo. No, eso sería un tú a tú. Pero si yo actúo como salvadora, te tengo que situar a ti como una víctima, entre comillas, para decirte, no sabes hacerlo. Yo lo hago por ti, no te preocupes, que aquí está el hombre de la casa que te lo soluciona todo. Son un match total, ¿no? Exacto, ahí es donde tenemos la relación de dependencia emocional, de cuando yo necesito al otro para que me dé, porque yo siento que yo me invalido y no soy capaz de hacerlo. Entonces, la figura del salvador y la víctima, un salvador siempre buscará una víctima, y una víctima siempre buscará a alguien que me salve, porque yo no puedo vivir sin ti, porque ¿qué será de mí sin ti? ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos una persona que se pone en un pedestal y otra persona que está a ras de suelo. Y se miran así contemplativamente uno al otro, pero desde una figura que realmente es papá o mamá a hijo, hija. Es una figura de yo estoy ok, pero tú estás cao. Sí. ¿No? Siempre se ha dicho, ok yo, pero tú cao. Porque el víctima dice, es que te necesito, no, me siento invalidado en la vida sin ti. Y luego tenemos el tercer protagonista, que se le conoce como el perseguidor o el verdugo. El verdugo es aquel que te persigue diciéndote, es que lo haces mal, es que no te das cuenta, es que no sabes hacerlo, es que haz la cama, es que quítate los pies, es que eres hombre, o es que como las mujeres, es que fíjate, qué gordo estás, que es ese que siempre está ahí taladrando en la cabeza. A mí me recuerda mucho a unos dibujos de cuando era pequeña, que era el pájaro loco que siempre estaba ahí con el troco. Es ese que taladra en la cabeza. Ese es el maltrato, tanto, sobre todo el verbal, el que humilla, el que somete, el que no acepta, el que castiga, el que es un juez, un crítico en todo. Entonces, esta relación, fíjate, que es triangulada. El que es víctima se puede convertir en salvador o en verdugo en otros aspectos de su vida. Es decir, si yo soy víctima en casa, a lo mejor cuando me voy a un lugar donde yo siento que puedo dominar, me puedo convertir en un verdugo de otro, o puedo ser verdugo de mi hijo. Por ejemplo, una madre... En el ámbito laboral, en el ámbito profesional. Profesional o incluso dentro de la familia. Si la mujer se siente, por ejemplo, víctima del marido, puedo ser verdugo de mi hijo. Es una manera que yo proyecto. Entonces, el salvador puede ser víctima o verdugo y se van a ir moviendo. Aunque siempre están más o menos interpretando un papel, la gran mayoría de su vida, pero el que es víctima será verdugo y el que es verdugo también será. Y esto me recuerda a un caso que yo tenía de una madre y una hija, en el que la madre venía, pero al final ya te sentías hasta un poco acosada, porque era estas personas que siempre están llamando del teléfono, y es que mi hija, y es que mi hija, y es que me pasa, y es que fíjate, y estaba como, su vida era una pura obsesión por sacar a su hija de lo que ella decía que eran relaciones tóxicas. Sin embargo, esta mujer, el padre, es decir, su marido, que es el padre de esta hija, ya habían tenido una relación tóxica los dos padres. Lo que pasa es que el padre había muerto. Entonces, como esta mujer siempre había vendido a la figura del padre como que era maravilloso, porque ella me decía, yo nunca le he dicho a mi hija que su padre era un maltratador para que no tuviera una mala imagen de él. Y esto lo estoy pagando ahora, porque ahora idealiza a su padre y a mí me recrimina y me tacha. Entonces, entre ellas no se podían ver, aunque vivían juntas. Y ella lo que hacía era ir buscando en sus relaciones a parejas que fueran de papá. A veces eran parejas mayores, pero la mayoría eran parejas muy maltratadoras que la humillaban y la sometían. Pero cuando tú hablabas con ella igual se comportaba como una sumisa, pero con su madre era muy violenta a la hora de hablar y de discutir. Entonces,
entre ellas tener una relación violenta a través del habla y de su día a día. ¿Qué intento decirte yo con esto? No podemos pretender que en nuestra vida entre un hombre que sea maravilloso. De hecho, esta chica en una ocasión tuvo un chico que su madre me dijo, se ha acercado y es un chico maravilloso, ojalá educado. Y a ella no le gustaba. Y digo, claro, es que no le va a gustar nunca, porque no tiene sanada la herida inicial. La primera es que su madre reconozca que tuvieron una mala relación los padres, pero que sea respetuosa con su exmarido aún estando muerto, no hablando mal de él, porque ahora tenía la necesidad de que su hija entendiera lo malévolo que había sido su padre. Yo le decía, no deja de ser su padre por muy malo que haya sido contigo. Lo que tienes que hacer es que entienda que lo perdonas o no lo juzgas, pero no lo uses como arma arrojadiza, porque eso también se te devuelve contra ti por despecho de lo que estás diciendo, cuando ella realmente tú le despojaste de una familia ideal. Entonces, hay tantos aspectos a tener en cuenta aquí detrás, Lola, donde todo parte en cómo me relaciono yo conmigo y con el otro. Y no puedo pretender atraer a mi vida un ser maravilloso cuando yo no lo soy en mi relación núcleo familiar estrecho ni conmigo misma. Es que es algo ilógico. Si la persona no lo puede ver, porque hay veces que dices, no, ella está en ese mar Pacífico que tú dices y yo solamente veo la isla, y dices, no te preocupes, porque para eso tenemos pues ayuda profesional que te puede hacer rescatar ese tesoro que ya está en las profundidades, pero que no deja de ser un tesoro y te puede ayudar. Iba a preguntar un poco por eso, porque es verdad que cuando nos llegan consultas es porque esa persona ve, o sea, ha identificado que repite ese patrón, repite esa pareja con otra cara, pero vuelve a ser como la misma historia con el mismo final. Entonces, cuando uno lo identifica, lo que quiere es sanarlo, ¿no? O lo que quiere es ver por qué y ponerle remedio. Las personas que no se dan cuenta, seguramente no nos llegan, o a lo mejor nos llegan porque un familiar, una madre, una hermana, un hermano, lo que sea, se dan cuenta de, oye, ¿no te das cuenta de que estás ahora con esta chica o con este chico y es lo mismo, la misma historia que la anterior, y qué tal, siempre estás igual, ¿no? Sí. Pero te iba a preguntar, que es una de las cosas que también nos han llegado por DMs, por Instagram y por WhatsApp, cuando ya son conscientes de que efectivamente ahí hay algo del pasado, de la infancia, de cómo se han educado, en qué entorno, la historia familiar, qué importancia tiene y de qué manera o qué significa sanar el vínculo. Porque se oye mucho, pero dicen, bueno, vale, bien, pero ¿cómo hago eso? Tú has planteado un caso, un ejemplo muy duro, ¿no? O sea, estamos hablando de casos así como de maltrato, de tal, que también los hay, más de lo que parece. Exacto. Pero habrá cosas a lo mejor más es que en mi familia, no sé, todos son lo que decías al principio, ¿no? Todos muy trabajadores o muy buenas personas, sí. O todos son, no sé, un perfil concreto, porque o son profesionales top, o son, no sé, algo, una característica concreta, pero ¿qué significa eso de sanar el vínculo? ¿Qué tiene que hacer una persona cuando dice, mira, sí, efectivamente en mi familia hay cosas que yo creo que por eso estoy repitiendo este tipo de patrón? ¿Qué hago? Pues mira, en el caso de verlo en antepasados en el sistema familiar, lo mejor es ver de dónde parte, porque si en mi sistema familiar buscamos hombres muy trabajadores que a veces parece que no tenga pareja porque están más bien ausentes de tanto trabajo, voy a mirar en mi pasado donde fue necesario e imprescindible trabajar por carencia económica, por falta de sustento familiar. Y entonces rescatarlo del pasado, ilumino hoy mi comprensión. Y eso para el inconsciente dice, bueno, pues yo ahora no tengo ninguna carencia, no tengo necesidad de tener un sustento y una persona que esté trabajando 24/7. Por ejemplo, eso sería importante. Otra cuestión que no quiero que se nos quede pendiente de decir, y te respondo también a esto, es, mira, para amar al otro, la persona primero se tiene que mirar a sí misma, ¿de acuerdo? Es muy importante. O sea, primero que todo, yo no puedo cambiar a la pareja. La pareja es la que es, esa es la persona. Yo no puedo esperar a que el otro cambie. Tengo que aceptar, esta es la persona que yo quiero, tal y como es en mi presente. Si es la persona que en mi presente quiero, pues entonces
está bien, pero no podemos vivir siempre esperando a que el día de mañana esa persona cambie, porque entonces no es la persona que tú amas en tu presente. No hay nada más maravilloso dentro del amor que decirle a una persona, hoy te amo, mañana no lo sé, pero hoy te amo. Y el presente es una semilla que germina en el futuro. Entonces, no esas expectativas de esperar a que el príncipe maravilloso, la princesa acabe terminando, sino decir, pues bueno, a veces las relaciones son las que son y han venido durante un tiempo a enseñarnos a ver ese aspecto en nosotros hasta poder llegar a una relación que tenga la estabilidad y el complemento como parejos, los dos, en el que podamos disfrutar sin necesidad de anularnos los unos a los otros. Pero aquí lo que te vengo a comentar es, hay un aspecto dentro del psicoanálisis de los arquetipos inconscientes, del inconsciente colectivo de Jung, que nos habla del animus y del ánima. Son fuerzas psíquicas, es decir, para empezar, que sería la primera lección que yo invitaría a las personas que nos escuchan, es, tenemos que buscar, en nuestro caso como mujeres tendríamos que buscar al hombre, a nuestro hombre, el hombre Noelia y el hombre Lola. Eso significa que yo como mujer ya he desarrollado mis habilidades femeninas. Las habilidades femeninas normalmente son pues la escucha, la comprensión, la atención, los temas, por ejemplo, más de índole terapéutica, emocional, más de unión, de cuando hay discrepancias intentar buscar una solución, de mediar. Esas son, podríamos decir, más las entre muchas otras características de la mujer. La característica que tendría ese aspecto hombre sería la acción, la conquista, la lucha, la búsqueda, la acción, el aprendizaje, el conquistar cosas nuevas, el aprenderlos, la autosuficiencia económica, la visibilidad social. Entonces, nosotras como mujeres nos han educado dentro de un perfil femenino. Sin embargo, tenemos que empezar a emerger ese perfil también más masculino, búsqueda de trabajo, autosuficiencia, me doy permiso para poder viajar si me apetece, poder disfrutar sin necesidad de poderme complementar esos dos aspectos que se conocen como el animus y el ánima. Entonces, la mujer debe de trabajar el animus, no esperar tener un hombre para que pueda satisfacer mis necesidades, sino que nosotras solas sintamos que, oye, es que estoy muy bien sola, es que me gusta estar conmigo misma, es que me amo a mí misma. Tenemos que llegar a ese complemento de parejo en nosotros, enamorarnos de nosotros desde estas dos energías psíquicas. En el hombre, yo creo que la mujer sí que ha dado ese paso socialmente, el hombre es el que tiene que aspirar un poco más, es decir, dejar incluir en su esfera ese aspecto femenino en el que se permita más la parte emocional, expresar sus emociones, su sentir, estar más en el vínculo familiar, más en la mediación, en el encuentro, en la escucha, en la atención, en el afecto, en la sensualidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad nos está invitando a ser muy masculinos. Los hombres son hombres porque tienen mucha virilidad, porque son muy conquistadores, y la mujer, parte de las mujeres quieren conquistarse siendo hombres también, que creo que es un gran error. Nos vamos buscando la conquista como si fuéramos hombres. No. Yo estoy diciendo que en el momento en el que el hombre sea capaz de sentir su feminidad dentro, será capaz de amar la feminidad en la pareja. Y cuando pasa eso en la mujer, también ve al otro como una parte suya. Entonces sí amo al otro como a mí misma, ¿me explico? Y en una relación de pareja yo me permito amar ese aspecto masculino que yo tengo desarrollado porque hay un encuentro, hay un imán de energía que me atrae hacia él o hacia ella, independientemente. Cuando las dos personas tienen bien trabajadas esas dos energías, en realidad daría igual el género, porque ya hay un trabajo personal en cada una de ellas. Y ahí nos encontraríamos en un día en el que no haría falta que los hombres se juntaran todos juntos para hablar de sus cosas de hombres o las mujeres de sus cosas de mujeres, sino que pudiéramos encontrarnos con un amigo, sin necesidad de pareja, varón, que tuviera ese afecto de poder hablar de lo emotivo y lo emocional, que digas, uy, qué a gusto estoy con esta persona porque me entiendo hablando de cualquier tema, incluso estar hablando de política, de fútbol o de lo que sea, ¿sabes? Dentro de cada uno su conocimiento, su comprensión sobre el tema. Pero sería una forma
de atraer al otro desde una igualdad, sanando también esos aspectos del pasado, de cómo actuaron mis padres y cómo actúo yo en mi vida, en mis relaciones de pareja, porque lo primero que tenemos que hacer es mirar a nuestros padres, Lola. A nuestros padres. La verdad es que nos han llegado un montón de consultas, por eso es un tema que da mucho de sí, es un tema muy interesante, porque cada uno te contó un caso. Y voy a comentarte, aunque sea un par, rapiditos, por si quieres decir, oye, esto sería por esto o por lo otro, porque yo sé que muchos ha sido un poco, oye, ¿y cuál sería la respuesta para mi caso? Casos en los que el patrón repetitivo o el tipo de pareja en el que cae una y otra vez es esa persona a la que, además has mencionado algo de esto, a la que tienes que cambiar. Sí. ¿Vale? Es como que siempre buscas a la persona que la tienes que cambiar tú. Sí. No te viene de serie, educadito de casa o educadita de casa. Tienes que cambiarla tú. Y otro de esos patrones que también has mencionado es ese de salvador o de salvadora, ¿no? De tener que estar haciéndolo todo por esa persona, porque eres la única que o el único que resuelves las cosas. Al final todo lo tengo que hacer yo y parece ser la que va de imprescindible o el que va de imprescindible y siempre cae en el mismo tipo de patrón. ¿Qué hay ahí? Claro, en el que siempre cae el mismo patrón y yo tengo que hacerlo todo, que es muy típico en mujeres que he escuchado en terapia, es, mira, yo recuerdo ahora un caso que me dice, es que mi marido no hace nada, Noelia, lo tengo que hacer yo todo. Y le digo, ¿y qué hacía tu madre? Y dice, exactamente igual. Digo, pues bueno, pues entonces quieres seguir el mismo patrón que tu madre, pero es que el problema es que la hija lo hace doble. Normalmente, si la madre ya era la que lo hacía todo, y el padre el que se sentaba, pero fíjate que en este caso me dice, bueno, pero es que mi padre está enfermo, pero es que mi pareja no está enferma. Y yo digo, ¿ves? Estás reparando, estás repitiendo algo que dices, vale, mis padres sí, pero en mí tengo que estar soportando una relación porque considero que es una relación que me hace compañía. Cuando yo, después de estar todo el día trabajando, llego a casa y todavía tengo que ocuparme de la casa y de hacer la cena y de acostarme pronto porque el día siguiente me levanto. Y entonces es un no vivir. La persona que dice, me siento como que no tengo tiempo para mí, me siento atada en esta relación. Aquí la cuestión, Lola, pasamos a lo de siempre. La persona es capaz de vivir fuera de esa relación, se siente completa, aún diciendo, no, esto no lo quiero, porque el otro también es adulto para poder complementar estas habilidades o estas tareas domésticas. Pero luego están las resistencias que tenemos las personas, nuestras creencias, de es que soy muy mayor, yo ahora ya no voy a conseguir a nadie, es que ya no soy atractiva, es que como ya no salgo, ¿a quién voy a conocer? Y entonces nosotros mismos, yo creo que nos lapidamos muchas veces para poder ser felices en la vida. Tenemos que creer más, pensar que hasta el último suspiro tenemos tiempo de hacer todo lo que nos haya apetecido dentro de nuestras posibilidades llegado el momento, y que estas personas, si están pronosticadas en nuestro camino, nos las podemos encontrar incluso comprando en la panadería o en el kiosco de la esquina. Y bueno, en lo que dices, esas relaciones que muchas veces hay dominio en el que yo tengo que cambiar al otro. Creo que el ser humano es muy egoico por naturaleza, y esto incluye a todos los seres humanos, somos muy egoicos por naturaleza, y es la necesidad de imponer mis criterios bajo mis cánones, ¿no? Y cuando estamos en una relación, bien sea pareja o de amistad, donde no hay una jerarquía, otra cosa es que un padre o una madre tengan que estar educando a un hijo, entonces se entiende, pero ya cuando es una relación de igualdad, como por ejemplo la pareja, el yo te impongo porque yo digo que así es o porque yo considero que así tienen que ser las cosas, claro, no nos estamos viendo en el otro. Es decir, tenemos que ser conscientes de que cada uno tiene su manera de ver la vida y bajo su perspectiva está bien, porque viven así y así les permite vivir. Pueden cambiar, todos podemos cambiar nuestra visión de la vida, pero tenemos que querer cambiar. Hay una frase que dice, aquellos que ponen en entredicho sus propias creencias no morirán por ellas. Es decir, si yo pongo en tela de juicio mis propias creencias, como por ejemplo que una persona me diga, es que esto podría ser así, yo digo, pues oye, voy a observarlo. En lugar de negarlo, voy a ver si a lo mejor puede que sea como tú dices.
y lo estudio y lo miro, pero no con intención de juzgar, de imponer, de utilizar esos metamodelos del lenguaje de es que todo es así, es que lo haces todo así, o hablar más desde nuestra perspectiva. Mira, esto es una cosa que cuando trabajo en pareja me parece muy importante, Lola, que digamos, y es, cuando tengo parejas en terapia, se ametrallan uno a otro. Sí. No hay comunicación, es lo primero que se pierde, no hay comunicación, es yo intentando decir todo lo que hace mal, el comportamiento, y entonces dices, los detengo y les digo, por favor, podéis hablar desde vuestro sentir. O sea, en lugar de decir, es que tú me has dicho, es que tú has hecho, es que él no se puede hablar con él, es que ya no sé, es que esto... Empezar a decir, mira, yo cuando sucede esto me siento así, o es que esta situación me hace estar, ¿no? Hablar más desde nosotros sin intención de estar siempre poniendo en boca del otro lo que consideramos que deberían ser las cosas. Es decir, salir de nuestro papel egoico y sentarnos en la silla del otro. Recuerdo una vez, permíteme que ponga este ejemplo, de una pareja que vino porque tenían problemas donde él, nunca llegué a saber si eran reales o no, según ella no, pero él parece que empezó a desarrollar unos celos, más bien una celotipia, porque ella, bueno, en el trabajo parece ser que había tenido un amigo y tal y cual. Él me decía que tenía motivos para saber que su mujer le había sido infiel. La mujer decía que no lo había sido, pero él se convirtió en un perseguidor de ella, poniéndole audios, grabándola y persiguiéndola en todo lo que hacía, y ella se sentía perseguida, angustiada, y tenían 2 hijos. Entonces vinieron a la sesión y empezaron, como yo te digo, a uno al otro a intentar decir es que tú, es que no sé qué, y entonces los levanté y les dije, mira, intercambiad la silla, tú pasas a ser ella y ella pasa a ser tú, y ahora os sentáis, y ahora háblame de tú siendo ella, cómo te sientes de todo lo que está pasando, independientemente de que sea cierto o no la infidelidad, pero cómo te sientes tú siendo ella, sabiendo que te graban, que te vigilan, que te van al trabajo, que hablas con tus amigos, ¿cómo te sientes? Y ahora lo hice mismo con ella. ¿Cómo te sientes tú siendo él, sabiendo que no sabe nada de ti, que llegas tarde, que hay veces que pasa esto, que te vas de viaje? Y entonces conseguí que salieran de su identidad, de su egoísmo particular. Y por último les dije, y ahora os levantáis los dos y os ponéis detrás de la silla y vais a ser vuestros hijos mirándoos a vosotros mismos. O sea, vais a ser los hijos viendo cómo los padres se están comportando. Y ahí se pusieron los dos a llorar. Fue un trabajo muy sencillito de salir de nuestro papel de yo, ese papel egoísmo. Y por último, es que este tema, bueno, nos daría para estar aquí horas hablando y leyendo todo lo que nos han mandado y las preguntas, pero bueno, siempre nos gusta terminar desde ese punto de decir, bueno, analizamos todo esto, hablamos de un montón de casuística, ¿qué podemos hacer desde la biodescodificación e hipnosis clínica? ¿De qué manera puede ayudar en esto? En salir de esos bucles, de esos patrones, de esas memorias que siguen ahí latentes y nos hacen volver una y otra vez a repetir la misma historia. ¿Qué nos dice la biodescodificación en cuanto a solucionarlo? Ya has adelantado cosas, pero bueno, sí. Acabamos con ¿qué hacemos? Vale, pues mira, para finalizar lo primero yo haría un trabajo de transgeneracional, que es mirar cómo fueron las relaciones en mis abuelos, y puedo llegar a mis abuelos perfecto, cómo se querían, cómo era él, cómo era ella, abuelos, bisabuelos y padres, cómo fueron las relaciones, si hubo relaciones de sometimiento, de poder, de amor, de ausencia, de pérdidas, de todo, de abuso, hay que saberlo. Y de esas relaciones que están diciendo de mis relaciones actuales. Luego me centraría en mis relaciones y sacaría un patrón de qué he repetido en cada relación, qué creo que me está diciendo esta relación de mí, qué es lo que debo trabajar. Y ahí sacar como si fuera como un resumen, un lema de todas mis relaciones en conjunto. Son relaciones donde yo busco el ideal, por ejemplo. Extraer ese punto en común. Ese punto en común y mirarlo en mis antepasados y en mi relación.
¿por qué en mis relaciones pasadas, por qué en mis antepasados estuvo? Porque ahí seguramente hubo un conflicto biológico, una necesidad no cubierta. Por eso, en épocas de guerra, de falta de carencia, de dificultades, eso emerge con esa necesidad, pero a día de hoy yo lo único que estoy haciendo es arrastrarla. Eso es importante. Desde la biodescodificación siempre vemos dónde estuvo el inicio de esa programación para que luego nos situemos en nuestro presente y podamos con fuerza hacer una resignificación y un cambio de esa creencia. ¿No? Y es que además me parece, estaba pensando un poco en eso, y decir, es que al final tú eres también una pieza más, ¿no? Si tienes luego tus hijos y tus nietos y tal, y es como también hacerles un favor. Exacto, muy bien. ¿No? O sea, es como romper un poco para que tampoco vayan arrastrando mis descendientes. Así es. Tú lo has dicho. Llegado, o sea, puede ser ese punto de inflexión en tu propia línea familiar. Claro, es chulo. Porque no tenemos que verlo como un castigo, al contrario. Si el padre o la madre lo sanan, los hijos son hijos que van a poder atraer una relación más consecuente, más desde el amor. Tendrán sus cosas que trabajar, por supuesto, pero es como si la vida no dejara nada por hacer. Yo me quedo con esa frase, no deja nada por hacer. Aunque creamos que sí, nada queda por hacer. Y entonces nos recuerda nuestro valor, nuestro poder de transformación y de cambio, y cuando lo conseguimos, qué bonito y satisfactorio es cuando realmente atraemos aquello que deseamos. Y además me parece que incluso dejando atrás esto que estamos hablando de relaciones tóxicas, negativas, patrones que realmente hacen daño, aunque te vaya bien y tal, y hayas tenido distintas parejas, me parece un ejercicio, como decías tú, son un espejo, me parece un ejercicio que todos deberíamos de hacer, de analizar las parejas que hemos tenido y que cada una de ellas que nos han ido dejando, qué aprendizaje podemos sacar, y nos conoceríamos muchísimo mejor nosotros mismos. Y me parece fantástico eso. Y también, aparte de ver los pasados, ¿cuál sería la pareja, lo que yo desearía? Lo que yo querría para tenerlo, paso, sí, claro. Ahora mismo no tengo y quiero esto. Y eso que deseo pareja, ¿no? en la futura pareja, yo lo tengo ya en mí, perfecto, estás haciendo un buen cambio. Exacto. Si no, pues trabájalo en ti para realmente acercarte más a ese modelo. Pues me parece no sé, muy chulo el tema de hoy, la verdad. Me parece que la biodescodificación puede dar ahí una solución, unas respuestas a todo esto que nos plantean. Yo creo que cada uno en su caso puede un poco, yo creo que puede tener ahí material de lo que has comentado para reflexionar un montón. Y luego, por supuesto, con la hipnosis clínica, cómo se puede adentrar uno en todo esto, porque es que a lo mejor no es tan fácil darse cuenta. Claro. Y ahí entraría también esa parte de hipnosis clínica. Y de nuevo, bueno, hay un equipazo para todo esto, para realmente poder ayudar y acompañar en este proceso, también en el tema de parejas, que me parece, pues bueno, ha suscitado bastante curiosidad y normal, claro, sí, tóxico. Muchos comentarios, porque bueno, yo creo que es el amor, al fin y al cabo, el amor o el desamor o la toxicidad, todo. Alguna historia que contar. O que sin duda. Así que ha sido un placer, ha sido un tema estupendo. Yo creo que seguro que lo habéis disfrutado un montón. Y nada, seguir dejándonos comentarios, seguir dejándonos vuestras preguntas. Y bueno, el siguiente tema más. Seguiremos con más nuevo. Venga, gracias. Y bueno, por favor, que todo el mundo se suscriba. Queremos recordar también que tenemos los episodios en audio en Spotify y que tanto en nuestro canal de YouTube como en Spotify pues estamos esperando para más temas como el de hoy. Están invitados, ¿verdad que sí? Hombre, por supuesto. Todo el mundo. Muchas gracias. A ti, Lola. Hasta luego. Adiós.